El Estado se considera como una persona moral, jurídica y poseedora de derechos varios, los cuales pueden permitir atribuciones y ampliar el rango de acción de tal manera que puede exigir el reconocimiento de los mismos tan igual que los propios particulares. Soy el abogado Gerardo Puentes y hoy vamos a conversar sobre el Estado como titular de derechos intelectuales, tomando como base bibliográfica el libro Derecho de Autor de Ricardo Antequera Parili. Ahora, sin demora alguna, prosigamos. Como inicio de este video, el Estado se considera como una persona moral. A esto se anexa que aplican los aspectos relacionados a la autoría y titularidad de derechos. Es decir, el Estado en sí no solo es creador, sino también un titular de derechos, también denominado titular originario o derivado. Todo esto es posible según la determinada legislación del Estado en sí. Se puede apreciar incluso como un autor intelectual o titular del derecho de autor de obras, poseer este derecho de manera forzosa o adquirirlo de manera regulada, según sea considerado y según esté previsto en su propia legislación. Algunos de los casos en los que el Estado pasa a ser titular de derecho de autor sobre obras, investigaciones o invenciones son los siguientes. Cuando las obras forman parte del patrimonio público, sean construidas o investigadas con dineros o fondos provenientes del Estado o queden en orfandad, es decir, que su autor primario no haya dejado herederos o causavientes que puedan reclamar los derechos sobre alguna obra o invención, siempre y cuando se garantice el debido reconocimiento público al autor de la obra o investigación determinada. Incluso en casos donde los derechos de explotación sobre una obra de dominio público o de dominio privado sirva o termine siendo de utilidad pública o de interés social. También cuando sean determinados patrimonios estadales o simplemente sean abandonados por el autor y éstas representen algún interés cultural, tecnológico o académico. Es importante resaltar que toda obra o investigación es realizada por un autor y éste debe ser reconocido, aun cuando sea el Estado el titular del derecho de autor. Este reconocimiento o presunción de autoría se otorga cuando en el cuerpo de la obra se encuentra plasmado el nombre del autor de forma acostumbrada, incluso si es un seudónimo o un signo o una imagen ya conocidas o aceptadas de manera pública que reconozca a este autor. A esto se conoce como una presunción iuris tantum que demuestra la prueba como tal, asimismo, prueba la realización por un determinado autor. Sin embargo, esta presunción opera en favor de los empleadores o comitentes que encarguen hacer una obra, y ésta sea creada bajo relación de empleo o en cumplimiento de algún contrato, dándole así la acreditación o titularidad de derechos a éste, incluso si este empleador es el Estado en sí como titular de derechos o como persona moral o jurídica, la cual hace la contratación de los diversos artistas para ejecutar dicha obra. Es así como el Estado puede evolucionar o alternar su personalidad jurídica o su rol en la sociedad y ante la percepción de la ley, ya que puede ser, además de garante, titular de los derechos de autor en cuanto a la creación de obras, investigaciones, estudios o desarrollos tecnológicos, como antes ha sido mencionado, aun cuando éste patrocine, desarrolle o adquiera los derechos sobre las obras creadas por particulares de forma privada. Ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención.